Sí, sí. Dice, pero continuando con la idea, para dar una imagen pictórica más perfecta, más detallada, quizá de la obra de los Kumaras, vamos a decir que el tercer Kumara, que introduce su energía primero sobre la esfera de fuego que está en el centro y constituye el talismán sagrado que el Logos planetario depositó en el centro de la Tierra cuando empezó el proceso de condensación de los éteres, que una vez enfriado, todo el planeta se quedó convertido en tal como lo conocemos. Al avivar aquella fuerza, produjo un misterioso cambio químico en el reino mineral. Por primera vez en la historia de este reino hubo una evolución trascendente. Motivó que ciertos minerales se convirtieran en piedras preciosas y otra permitió que adquiriesen esta terrible fuerza ígnea que llamamos radioactividad. Desde entonces, desde el momento en que el tercer Kumara penetró en las entrañas, el fuego de Kundalini avivado su tremenda potencia. Hubo en la naturaleza del reino mineral esta característica y permitió que muchas de las unidades más avanzadas del reino mineral, como esta que digo de las piedras preciosas y de la radioactividad, penetrasen en el reino vegetal. En este reino se produjo un milagro de rara belleza. Esto correspondió al segundo Kumara, es decir, a uno de los exaltados discípulos del Señor del mundo, procedente también de Venus. El cambio que se verificó en el reino vegetal fue ante todo dotada la tierra del color verde que podemos contemplar ahora. En aquellos momentos el color verde era amarillento. Vista la tierra desde un plano cósmico, en aquellos momentos se veía como algo, como la paja, era como algo muy diferente a esto. Era un verde casi amarillento, pero la infusión de energía a través del talismán que procedía del segundo Kumara hizo que la tierra resplandeciera de verdor. Además, muchos de los árboles frutales que solamente daban frutos ácidos empezaron a dar frutos dulces. Todo fruto que tiene que ver con el dulzor tiene que ver también con aquel momento estelar en que se introdujo el talismán del segundo gran Kumara en el reino vegetal. Otras plantas adquirieron una sensibilidad casi orgánica, la sensitiva, por ejemplo. Procede de aquellos tiempos y muchas especies vegetales que tienen sensibilidad que al ir a tocarlas se apartan, demuestran sensibilidad animal que todas las que después por evolución pasaron a incrementar el reino animal. El primer Kumara, el que preparó la mente de los hombres, al propio tiempo preparó también los baluartes o las grandes perspectivas o las grandes plataformas a través de las cuales el hombre podía proyectarse hacia el futuro. Crear su propio destino y su propia historia y no ser solamente una parte de la historia, sino el creador de la propia historia y no ser solamente de su vida. El karma entonces empieza a ser consciente. ¿Cuál fue en el reino animal la expresión provocada por el primer Kumara? Fue la constitución del sistema nervioso, es decir, que el sistema nervioso carecía de elasticidad y entonces se crearon los nadis. Los nadis son la contraparte del sistema nervioso en materia etérica. El cerebro fue evolucionando y el hombre alcanzó una categoría similar en muchos aspectos a lo que conocemos ahora. Todo esto parece una maravilla y realmente lo es, pero no es menos cierto que nosotros somos aquellos a quienes en aquellos tiempos se nos dotó de mente. No es necesario decir que nuestra mente no está trabajando todavía a un 100%.
de posibilidades. Se nos dice que la persona que tenga un 30% de evolución mental es un ser extraordinario y no obstante hay que alcanzar el 100% de posibilidades y oportunidades, porque hay una fuerza mística en Shambhala tremenda que está educiendo, una fuerza tremenda que está convirtiendo al hombre civilizado en un discípulo espiritual, al discípulo espiritual en un iniciado y al iniciado en un adepto. Es decir, que estamos trabajando desde Shambhala a través del tiempo. Claro, ustedes dirán, todo cuanto podamos saber acerca de Shambhala puede solucionar el problema social, puede de una u otra manera mitigar las necesidades. Dense cuenta que hace solamente 30 años la idea de Shambhala y los conocimientos sobre Shambhala eran misterios iniciáticos, que no se podían dar al vulgo y que muchas personas que revelaron algunas de estas cosas fueron quemados vivos como brujos, y ahora nosotros estamos diciendo con toda la tranquilidad que nos procura un auditorio sensible y unas condiciones ambientales que así lo permiten. Digo que todo cuanto podamos aprender en conciencia de lo que hace referencia a Shambhala forma parte de nuestro concepto histórico de los hechos, más una idea esotérica del por qué estamos aquí y ahora, del porqué del karma y del por qué es libre aún dentro de sus limitaciones, porque se le permite actualizar el karma a su manera y que nadie le pide cuentas de cómo lo hace, de si lo hace bien o de si lo hace mal. ¿Por qué? Porque hay una ley que determina, en virtud de aquella fuerza mental que nos legaron los ángeles solares procedentes del corazón del sol, de que el hombre podía disponer libremente de su destino, pero que se haría responsable de las consecuencias de sus acciones. Es decir, que si escuchamos todo cuanto se puede decir acerca de Shambhala y nuestra mente permanezca yerta y nuestro corazón frío, hay una responsabilidad. De ahí el por qué no se hablaba anteriormente de Shambhala y no se daba una explicación más o menos técnica o histórica de los hechos. Pero una vez que el corazón asiente y dice, pues es la verdad, hay algo en mí que responde a las energías de Shambhala, en ese momento viene la gran responsabilidad de actualizar la conducta de acuerdo con Shambhala. De ahí en adelante, me he perdido, madre mía. De ahí en adelante y a partir de hace unos años, en las ramas de la jerarquía, se habla en términos de Shambhala y no en términos de jerarquía. Dense cuenta que la jerarquía en su totalidad, con todos sus maestros iniciados, con toda su organización etérica y débica, es de una u otra manera el rama místico de Sanat Kumara. Cuando hablamos de la jerarquía, hablamos de Sanat Kumara y de Shambhala. Y cuando hablamos de la humanidad, estamos también hablando de Shambhala y de la jerarquía, porque de la misma manera que el logos planetario o Sanat Kumara en su representación se manifiestan a través de los tres Kumaras en relación con los tres reinos de la naturaleza y también en relación con los tres cuerpos inferiores del hombre, la mente inferior, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. De la misma manera, existe una participación del logos planetario con los tres centros establecidos que son Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Es decir, que Shambhala no es el corazón místico del logos planetario, es simplemente su expresión física. Y hay que tener en cuenta al respecto, para que seamos humildes, que nuestro universo, con todos sus planos de evolución, con todo su sistema de acercamiento cósmico, no es sino que el cuerpo físico de una entidad cósmica y que por lo tanto existe entonces un plano astral cósmico, un plano mental cósmico, un plano búdico cósmico y así hacia arriba, y que todos estos planos están ocupados por constelaciones. Les citaré solamente dos: la constelación de las Pléyades y la constelación de la Osa Mayor. Hay también
una respuesta de una constelación que nada tiene que ver con estas, pero que por su vinculación kármica con nuestro logo solar hay que mencionarla, que es la estrella Sirio de la constelación del Can, lo cual da como consecuencia que en todo cuanto existe en el cosmos está unificado y que una jerarquía mayor engloba o condiciona a otra jerarquía menor. Es decir, que cuando hablamos de nuestro universo físico, nos estamos refiriendo también al universo astral por su relación interna con el logos, que corresponde a este plano cósmico, lo mismo que con el quinto plano cósmico, del cual originariamente vino el principio de la mente de nuestro universo. Es decir, que nuestro logo solar, con su absoluta grandeza, está pensando con las energías que vienen llevadas desde el quinto plano cósmico, a través de aquel gran ser que lleva dentro de sus entrañas místicas el fuego de la mente. De ahí también que nuestro logo solar se le denomina el Señor de la mente, además del Señor solar, y que los ángeles solares se les llama los hijos de la mente. Digo todo esto para que se den cuenta, aunque sea histórico, de las repercusiones íntimas que puede suscitar dentro de nuestro corazón. Y no quiero cansarles más, porque es algo complejo, delicado, que exige una gran atención y una gran responsabilidad. Y ahora contestaré a todas sus preguntas. Primeramente le pregunta a Ramón Yosia: ¿hay alguna relación entre este conocimiento que se nos ha dado recientemente de Shambhala hace unos 30 años con las energías del primer rayo entrante, el Agni Yoga? Repito la pregunta. ¿Hay alguna relación entre este conocimiento que nos ha dado recientemente de Shambhala hace unos 30 años con las energías del primer rayo entrante, el Agni Yoga? Responde Vicente: sí, la evolución de Shambhala, porque Shambhala está evolucionando también de acuerdo con el sistema cósmico. Ha traído una reorganización dentro de los centros místicos de la jerarquía, que son esas ramas de la jerarquía, tal como se denominan esotéricamente, como consecuencia de ciertas fuerzas cósmicas, llegadas de centros cósmicos precisamente muy elevados, procedentes de grandes constelaciones sobre nuestro sistema solar, proyectadas sobre Sanat Kumara, en este caso, después de pasar por el logos planetario, dan como consecuencia una revitalización espiritual de todos aquellos que estén dispuestos a aceptar el reto de los acontecimientos cósmicos sobre nuestro planeta. Dijimos el otro día que en la historia de nuestro planeta, hasta aquí, solamente ha habido 2 veces en que la fuerza del primer rayo pasó directamente sin pasar por la jerarquía, obedeciendo a leyes solares. La primera vez cuando fue destruido el gran continente de la Atlántida. Después vino la segunda expresión de la fuerza mística del primer rayo, cuando el hombre descubrió la bomba atómica, o la forma en que debía ser destruido el átomo. En el primer caso, ustedes saben que cuando evolucionaba la sexta subraza de la cuarta raza raíz, la raza atlante, los conocimientos técnicos de los atlantes eran tan extraordinarios que todo cuanto se puede decir hoy científicamente estaba al cabo de la calle. Poseían poderes, computadoras e incluso platillos volantes. Y esto se puede ver claramente leyendo el Ramayana, que tiene miles de años, explicando este proceso mediante el cual los hombres con aparatos voladores estaban disparando bombas atómicas y destruyendo el continente. La bomba atómica, como ustedes saben, se basa en una desintegración en cadena, es decir, que explota un átomo y consecuentemente al dispararse se chocan los electrones contra otros átomos y se produce una reacción en cadena. Naturalmente, los atlantes que poseían estos conocimientos tenían sus poderosos reyes que manipulaban el poder ejecutivo y querían que aquello fuese para destruir a sus enemigos.
los cuales a su vez también poseían la fórmula atómica y poseían los aparatos que podían destruir el mundo de esta manera. Consecuentemente, la jerarquía espiritual en un concilio solicitó ayuda del Logo Solar, el Señor de nuestro universo. Como consecuencia, y procedente de la Osa Mayor, una corriente de energía de primer rayo se proyectó sobre Shambhala y, sin pasar por la jerarquía, incide en la Atlántida. Y empieza el proceso de destrucción de la Atlántida, que culmina con el hundimiento de este gran continente en las aguas del Atlántico. Son las dos únicas veces que la fuerza del primer rayo ha incidido directamente sobre la humanidad. Ahora bien, actualmente existe una situación muy parecida. Existe una canalización de primer rayo incidiendo sobre las ramas de la jerarquía y no directamente sobre la humanidad, lo cual sería una destrucción. Como consecuencia, existe una nueva ordenación del principio de la evolución en lo que se refiere a nuestro planeta y trae como consecuencia la activación de los centros superiores de los discípulos que están dentro de estos asramas. Naturalmente, la consecuencia inmediata o la respuesta sensitiva del discípulo es una reacción en contra. Viene a ser como la persona que toca una corriente eléctrica, porque naturalmente el discípulo conoce el fuego de Kundalini a través de los centros que está actualizando y también el fuego solar de su propio corazón, porque empieza a amar a sus hermanos, pero todavía no conoce la fuerza que viene directamente sobre el centro Saharrara, la cual es tremendamente potente porque procede del primer rayo o del fuego de Fohat, tal como se conoce en los anales esotéricos. Y como no hay armonía todavía, puede producir dentro de la organización física del discípulo una reacción total que puede acabar con su vida. Y entonces existe lo que se llama místicamente el entrenamiento asrámico para estos discípulos que están siendo sujetos a la energía del primer rayo. Se les sujeta muy bien, en ciertos sentidos, de su mente inferior, para que puedan aprender el sentido de síntesis y su corazón empiece a desvelar ciertos secretos. Pero para que su cuerpo no quede destruido, entran en lo que se llama la cámara de descomprensión de Shambhala, la que constituye la segunda esfera concéntrica que está dentro del contexto de Shambhala. Shambhala tiene 7 esferas. Ya les hablaré otro día de esto, que es muy interesante. En la cámara de descomprensión de Shambhala solamente pueden penetrar los discípulos que están en contacto con el maestro, porque la fuerza radiactiva de este plano les destruiría también. Entonces, al entrar allí, se galvanizan, se preparan para recibir dignamente la fuerza del primer rayo sin que sus vehículos queden destruidos. De ahí que existe esta adaptación de muchos discípulos, los cuales no pueden evitar, sin embargo, que al incidir esta fuerza dentro del cuerpo físico, avive las tendencias inferiores o haga surgir enfermedades en algunos casos. Cuando hablamos de las enfermedades típicas de los discípulos actualmente, nos referimos a la fuerza que incide sobre el discípulo procedente de Shambhala, pero como les decía, no destruye sus filamentos etéricos, por cuanto están dentro de una cámara protectora de descomprensión, si podemos decirlo así, dentro de la cual el propio Señor del mundo ha creado una barrera para que no puedan herir sus cuerpos, no existirían vehículos apropiados para llevar las corrientes ígneas de la nueva era. Volviendo a las esferas concéntricas, que es muy interesante. Esto es muy interesante por un motivo muy importante, porque se nos habla de la cámara del concilio de Shambhala y todo el mundo se pregunta, ¿dónde estará situada esta cámara del concilio? Les voy a decir que las dos últimas esferas de Shambhala, una contiene la cámara del concilio y otra una cámara más pequeña
contiene el talismán sagrado que utiliza el Señor del mundo para iniciar. Es un lugar sagrado. Cuando se nos habla de Shambhala, se nos habla siempre de la segunda o de la tercera esfera, que está contenida dentro del círculo de Shambhala. Es decir, al aumentar las iniciaciones, al aumentar la evolución del discípulo, va penetrando dentro de estas esferas que constituyen en su séptuple división el reino místico de Shambhala, dentro del cual están los maestros, los chohanes de rayo, los señores del karma, los señores de la llama, los grandes discípulos, los pequeños discípulos y la humanidad entera. Todo está allí dentro. Pero una cosa es estar en la periferia y otra es estar cerca de donde está Sanat Kumara. Sanat Kumara tiene una constitución física del segundo nivel etérico. Significa que es invisible, como todo el reino de Shambhala, que está constituido precisamente de esta materia etérica. Es un lugar desconocido, digan lo que digan los geógrafos. Ahora bien, existe un campo magnético procedente de la evolución de Sanat Kumara que todos cuantos pasan por allí deben darse cuenta que hay algo magnético allí. Es la evolución mística de Sanat Kumara, pero no todo el mundo irá a Shambhala y notará la influencia de la radioactividad, por decirlo así, del Señor del mundo. Pero dense cuenta que todos y cada uno de nosotros formamos parte de una corporación de almas que estamos asociados en alguna de estas esferas de contacto de Shambhala. Todos somos discípulos en ciernes y quizá entre nosotros existan discípulos en probación, quizá existan discípulos afectados, quizá haya también discípulos en el corazón del maestro y quizá haya algún iniciado, quién sabe, porque el iniciado está tan ajeno a su propia vida por su impersonalidad que tampoco sabe si lo es. Es decir, que cuando una persona pretende ser iniciado es que no lo es, porque la persona que es iniciada no lo dice. Existe un voto inquebrantable que se recibe en la cuarta esfera de Shambhala, mediante el cual queda sellado para siempre. Los labios del iniciado no puede decir nada de lo que ve, nada de lo que oye y nada de lo que podía decir acerca de Shambhala con riesgo de su propia vida. Desde el momento que el iniciado, no sucederá naturalmente, de la cuarta esfera, toma contacto con alguna persona en el plano físico y le revela algún secreto, automáticamente pierde la razón o pierde la vida, porque están trabajando con materia que no corresponde a nuestra evolución. Están trabajando con la energía pura del espíritu a través de Sanat Kumara. Es decir, que no basta con poseer el conocimiento ni la fuerza que entraña el conocimiento, sino que hay que contar con la responsabilidad. Una persona será tanto más responsable cuanto más inteligente y cuanto más amor tenga por sus hermanos. No lo olviden, esta es la regla de Shambhala. Le pregunta la señora, volviendo al principio de las cosas, si la Tierra es un planeta que es la manifestación del Logos, entonces, ¿qué pasa? Hay unas almas, por decirlo de alguna forma, ahí en su inconsciencia y entonces decide ir a este planeta para luego llegar a la conciencia. Entonces así, alegremente uno se mete en el reino mineral con todo lo que hay que esperar, como el Logos. Pregunta Vicente, ¿como el Logos? O sea, como alma, responde la señora, ¿es consciente que vas a ir ahí, que vas a ir allí, que te vas a poner allí? Vicente, no, no. La conciencia solamente empieza cuando tienes alma. El alma individual me refiero, porque todo cuanto existe en la vida de la naturaleza tiene alma. Señora, pero como alma grupal, yendo al principio, esto ya es otra cosa. Los reinos, las especies de cada reino, sin llegar al reino humano, poseen alma grupal. Hay un alma grupal, quizá para los félidos, un alma grupal para cualquier especie de flor o de árbol. Es la evolución dentro de esta alma grupal lo que hace fructificar las unidades de conciencia que serán luego las que poseerán mente y alma organizada. Es decir, que lo que se ha hecho en la Tierra ha sido calcar el sistema iniciático de Venus. Cuando se introduce el talismán del tercer Kumara o del Señor de la Llama en el reino mineral, al aplicar el cetro a todas las unidades de aquel reino se les da una iniciación. Supone que todos asumen una conciencia,
su rudimentaria conciencia, porque el mineral tiene conciencia, reacciona al frío, al calor, a la vibración. No tiene conciencia en este mundo y en el cosmos también. Y cuando se introduce el talismán sagrado o cetro iniciático del segundo Kumara en el reino vegetal, produce una iniciación de la cual participan todas las especies de este reino. Sucede lo mismo con el reino animal. El estímulo del talismán o del cetro sagrado del primer Kumara produce una evolución total y produce la iniciación dentro del elemental creador del cuerpo físico, dotándole de esta sustancia nerviosa de la cual carece, que está en ciernes todavía. Y luego viene como consecuencia de la evolución de los nadis, que se enlazan con el sistema nervioso y entonces empieza una hilación completa, a ver, esto está mal. Empieza una hilación completa con el reino de la emoción y con el reino, una relación directa, una hilación, pero está mal escrito, y una planificación total. Pero entonces, y siempre estamos hablando de esto sobre Agni Yoga, como decía Ramón antes, cuando estamos profundizando en estas cosas tan maravillosas, tenemos una tendencia de creernos inferiores. Cuando hablas de cosas grandes, sientes una aprensión, un sentimiento íntimo de humildad. Esto es básico, pero que no sea tan tremendo este sentido que nos impida remontarnos hacia arriba, porque todos estamos capacitados para crear cosas nuevas. Todas las condiciones actuales aún pertenecen al pasado y la fuerza del primer rayo es destructora. Hay tres grandes líneas de fuerza que fueron traídas por los tres Kumaras. Una es la fuerza de la purificación, que tiene que ver con el reino mineral, del cual nosotros hemos tomado nuestro cuerpo físico. Luego viene el proceso de destrucción. ¿Se dan cuenta de que lo que se destruye se renueva y que no existe la muerte en ningún nivel del universo? Existe una pérdida de forma para reaparecer en otra a través del segundo Kumara, que destruye para crear sobre lo destruido las cosas nuevas que pertenecen a nuevas oleadas de energía cósmica. Todo cuanto estamos diciendo ya lo sabemos, y la primera línea de fuerza del primer Kumara trae la liberación del alma. Naturalmente empieza por el reino animal, al cual todavía estamos atados. Estamos todos, y no se ofendan, tenemos algo de animal, y este algo de animal es el que perpetúa el karma de nuestro planeta. ¿Qué tiene el animal? Un sentido instintivo y egoísta de acumulación, lo que poseía el hombre primitivo. No había sensibilidad, había solamente necesidades instintivas, y todos estamos todavía bajo la influencia de estos instintos posesivos y de este espíritu de competitividad y adquisición. Y naturalmente, la fuerza destructora del primer rayo viene a destruir las conquistas que hemos creado a través del tiempo, ya sean mentales, emocionales o físicas, hasta dejar todo nuestro sistema expresivo reducido a la nada. ¿Saben ustedes lo que significa no tener nada, verdad? Es decir, de adquirir este sentido, y no obstante es la fuerza destructora de uno de los señores Kumaras enlazados con la fuerza mística del Señor del Mundo, el cual a su vez está enlazado con el logos planetario, el cual a su vez está enlazado con el logos solar, el cual a su vez procede de un sistema cósmico. Así que estamos vinculados al cosmos, somos entidades cósmicas. En la medida en que vayamos absorbiendo esta idea y la pongamos en acción, seremos felices y adquiriremos la capacidad de vencer nuestro destino. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre el Señor del mundo y lo que llamamos a veces el príncipe de este mundo, cuando citan al principal impulsor de las energías negativas que tienden a mantener el planeta sin evolucionar? ¿Qué diferencia hay entre el Señor del mundo y lo que llaman a veces el príncipe de este mundo, cuando citan
al principal impulsor de las energías negativas que tienden a mantener el planeta sin evolucionar. Vicente responde, bueno, siempre hay envidiosos, como se dice. Cuando hay envidia de la gloria del Señor, existe una contraparte que son los señores de las sombras. Pero no hay nada que hacer. El bien siempre es superior al mal. Pero se dice, primero, la persona elige el bien y separa el mal. Después destruye la plataforma donde se apoya el bien y se queda sin nada. Ahí está la dificultad del Agni Yoga. Cuando quedas flotando en el vacío, en un universo de inseguridad, no sabes dónde asirte, dónde cogerte, porque la verdad está entre las fronteras que limitan el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Es lógico que para el Señor que ha creado las cosas no tiene que haber nada bueno ni nada malo, es único en su esencia. Somos nosotros que bien ora nos apoyamos en el bien, ora nos apoyamos en el mal. Y así vamos a la dualidad y siempre estamos traficando en el mundo de los conflictos. Y nadie es tan bueno ni tan malo que no pueda organizar su vida de una manera mejor. Para llegar a lo óptimo, a lo superior, hay que pasar de un lado a otro muchas veces. Es el péndulo. Y cuando se queda en el centro varado, ya completamente para siempre entre el tiempo y el espacio, entre el bien y el mal, entonces existe la liberación, a la que se refiere Krishnamurti, a la que se refería Buda y a la que se refería Hermes Trismegistus, porque solamente existe una verdad, es a través del tiempo que cambian las normas establecidas como dialéctica o como lenguaje, pero siempre es la misma verdad. Una verdad que no es para analizarla, no es para sacar conclusiones, sino que es para vivirla y organizarla después en forma social. Leonor le pregunta, se dice que la liberación del átomo se hizo por fricción y que la humanidad en su avance y en su perfección tendrá que ser por fusión, que es la diferencia de la fricción. Entonces, esto será de tipo psicológico, ¿verdad? Responde Vicente. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, lo que se dice no es por fricción. La fricción en los primitivos tiempos, cuando se introdujo el talismán magnético en el reino mineral, hubo una oleada procedente del fuego de Kundalini que al atravesar las capas geológicas originó una fricción, una resistencia y aquello produjo la radioactividad. Pero cuando se produce una desintegración atómica, se produce por fisión. Se destruye un átomo, se destruye otro y se van fisionando en cadena. La tercera etapa es la fusión, en la cual existe una ordenación, es decir, que el día que el hombre trabaja con la energía atómica por fusión, no por fisión, por resistencia, por reacción, entonces podrá utilizarse para fines pacíficos, porque no entrañará ningún peligro como ahora. Es decir, que el peligro que entraña la desintegración nuclear es a causa de que el hombre todavía no ha respetado las leyes puras de la naturaleza y desea, con una ley impura, sostener el edificio del cosmos. Y si bien ha creado las computadoras, los aviones, reactores, cuya velocidad es por el espacio, va más allá del sonido, y ha creado todo cuanto corresponde al confort de nuestra vida diaria física, no ha sabido controlar todavía esta energía, porque todavía no se ha controlado la conducta. Una cosa siempre está de acuerdo con la otra. Cuando nosotros, como personas que estamos organizando el mundo en forma social, seamos puros y complacientes con los demás, tengamos correctas relaciones humanas y nuestra divisa sea la buena voluntad, no la adquisición y el egoísmo, no el falso y pretendido amor que deja una persona, por ejemplo, al lado del camino, porque nosotros nos creemos diferentes por raza, por razones de credo o condición social. O sea, cuando todo esto desaparezca, cuando ya no tengamos necesidad de ser tolerantes, ¿se dan cuenta de que la tolerancia en sí es inmoral? ¿Se dan cuenta de que la tolerancia en sí es inmoral? Solamente toleramos porque no amamos. Si hay amor, no hay lugar a la tolerancia. La tolerancia es una división entre el amor de una persona y otra. Es un mal menor. Decimos a una persona que sea diferente, que sea diferente, la toleramos, pero no la amamos. Cuando todo esto esté arreglado, tal como decía Nivesan, en el momento en que el hombre viva de acuerdo a las leyes de la naturaleza cumplirá su verdadera misión.
porque el hombre todavía no ha cumplido su verdadera misión. Como hombre, está tratando de hacerlo, está esforzándose, pero está a medio camino, quizás en la tercera parte del camino o quizás en su inicio, quién sabe. Lo interesante es que las personas esotéricas, las personas que tienen responsabilidad augusta, tienen esta irresponsabilidad augusta de crear una situación nueva, respondan constantemente al dictado de Shambhala. Que no hablen tanto del amor, ni piensen tanto del amor y empiecen a amar, porque hablamos tanto del amor que olvidamos que el amar está más allá del principio ideal del amor. El amor lo idealizamos, pero no lo practicamos, ¿se dan cuenta? Todos sabemos esto, no practicamos el amor, nos toleramos, es decir, que en cierta manera vivimos juntos una vida basada en compromisos. El compromiso social, el compromiso material, el compromiso del sexo, como ustedes quieran llamarlo, es igual, es un compromiso. Y hasta que la persona no se desligue de todos los compromisos, no podrá acceder al reino místico de Shambhala. Pregunta, nos has hablado de estos grandes señores y nos has hablado del mar de Gobi, pero ¿sus lindes tienen algún significado? ¿Sus fronteras? Vicente, todo tiene significado. Todo el mundo sabe, los que hayan leído esoterismo, libros esotéricos o teosóficos, que cuando se habla de Shambhala, se habla del centro más incluyente del planeta. Cuando se habla de Shigatse, se habla de Shangri-La. Shangri-La y Shigatse son la misma cosa. Es el lugar donde viven los maestros. Como está en materia etérica, están viviendo en una perpetua primavera. Todo está nevado y allí está, sin embargo, bajo esta forma tan mística, el reino vegetal, llevado por los dioses o por los devas. Tenemos Lhasa. Ustedes saben que Lhasa es donde están los monasterios tibetanos más importantes. Existe Darjeeling. Darjeeling, esotéricamente, es muy importante porque es uno de los centros planetarios en donde el señor del quinto rayo ha depositado un talismán. Hay también un talismán del segundo rayo en Ginebra, otro en Nueva York, otro está en Inglaterra, en Londres, y el otro está en Tokio. Hay 5 talismanes que están preparando la venida del Gran Señor. Todos estos talismanes proceden místicamente de Shambhala. Y de la misma manera que los señores del sol o los devas solares introdujeron un talismán del logo solar en el desierto del Gobi y que todavía está en vigencia porque ese talismán que utiliza el logos planetario Sanat Kumara para iniciar a los discípulos, existe también en cada uno de esos puntos una fuerza tremenda que puede ser recogida si los vehículos están perfectamente adaptados. De ahí que hay que estar muy adaptados a las fuerzas, porque hay muchos lugares magnéticos en el mundo cuando la jerarquía impulsada por Shambhala quiere crear una nueva raza, una nueva civilización o simplemente una ciudad importante. Primero van los devas cualificados necesarios, azules, violetas o verdes, para instalar dentro de un talismán que servirá de vehículo a entidades superiores cuando el momento sea llegado. Cuando Colón fue a América, había un talismán que guiaba a las carabelas. Está escrito en la historia de la logia. La lástima es cuando empezaron a trabajar de esta manera tan despiadada que ha traído para España una fuerza tremenda que impulsa la evolución en sentido contrario. Mucho de lo que acontece hoy en día en España es producto de cuando América fue descubierta. El talismán estaba allí y tenía que ser Cristóbal Colón con carabelas españolas, porque entonces España representaba la primera potencia del mundo y le correspondía el ser la primera en llegar allí. Tal como actuó Colón y los que le precedieron, es lo que ha creado una gran karma que tendrá que extinguir esta nación. España tiene un gran karma a cumplir con América por lo que hizo allí y por lo que tiene que rectificar aquí y allá. Es decir, que todo cuanto está en este mapa, ve el gráfico al final de la conferencia, tiene su contexto. Dense cuenta que está enlazando toda el Asia. El centro de Asia está en el desierto del Gobi. Es, en este caso, entre Rusia, China y la India. De Rusia nos viene la parte acuariana.
prescindiendo de lo bien o lo mal que se haya comportado a través del tiempo los estadistas de este gran país. No olviden ustedes que son profetas de Shambhala. Tendrán que dar cuenta si no se portan bien, porque hay un talismán en cierto lugar de la Rusia soviética que está llevando una orientación definida. Y lo que se dice con respecto a la Unión Soviética se puede decir respecto a la India, con respecto a China, donde existen grandes fuerzas talismánicas en proceso de estructuración, en proceso de desarrollo, hasta que constituye una entidad mística que será una nueva civilización. Es decir, hay tantas cosas que explicar sobre Shambhala y nuestra mente es tan limitada que resulta difícil hacerlo comprensible. Pregunta. En Egipto tienen una cierta veneración al planeta Sirio. No sé si había alguna relación o conocían ya la relación que existía entre con el logos planetario. Vicente, sí. Es que cuando estaba la segunda y tercera dinastía, cuando se crearon las grandes pirámides de Keops, entonces la cámara de la iniciación se abría a cierta hora y la estrella Sirio estaba allí delante. Ahora está la estrella polar, porque está orientada con el eje magnético de la Tierra, por su oblicuidad. Entonces las pirámides están fabricadas de una manera especial, que cuando el iniciado se levanta por la mañana después de recibir la iniciación, veía surgir ante sí la estrella Sirio. Nos da la importancia de Sirio porque los faraones eran en principio grandes iniciados y los sacerdotes después fue perdiendo su fuerza y se quedó reducido al Egipto actual, con sus problemas políticos, dificultades económicas y todas esas cosas. Pero lo interesante es comprender cómo y de qué manera construyeron estos iniciados las grandes pirámides que estaban orientadas de tal manera que eran como conductores magnéticos de las energías de Sirio. Y esto se habla muy poco en los anales históricos del Egipto moderno. En fin, hay tantas cosas que decir. Ahora bien, para que tengamos una explicación más razonable y quizás más difícil de ser admitida, es que de la misma manera que un hombre y una mujer en virtud de su unión pueden engendrar un hijo, las grandes constelaciones, utilizando conjunciones magnéticas, pueden llegar al mismo fin. A tal efecto, leyendo los Puranas de Vishnu, al cual me refiero, y a la Vedanta, cuando se nos habla de las 7 gráciles vírgenes de la constelación de las Pléyades, se unieron el matrimonio con los 7 grandes varones de la constelación de la Osa Mayor. Como consecuencia vino una respuesta de la constelación del Can, por relaciones kármicas entre ambas constelaciones, y un gran adepto de Sirio, del planeta Sirio, encarnó en nuestro universo. Consecuentemente, nuestro universo es el hijo primogénito, porque solamente hay uno, de la constelación de la Osa Mayor y de la constelación de las Pléyades. De ahí su origen septenario, las 7 estrellas masculinas de la Osa Mayor y las 7 estrellas femeninas de las Pléyades. Y ahora, un poco de silencio. ¿Alguna preguntita más, familia? ¿No? Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que así sea. La semana que viene yo tengo que estar en el Día Mundial de Invocación, me toca por la tarde hablar y tengo que estar también pendientes de las salas. A día de hoy no sé cómo vamos a tener la distribución todavía, porque siempre puede fallar un compañero, puedo fallar yo, nos tenemos que ir adaptando. Por lo tanto, en principio, creo que no tendremos reuniones.
martes que viene. ¿Lo confirmarás? Lo confirmaré, luego os enviaré el enlace para que podáis participar en todo, en la meditación que se hará, bueno, es al mediodía, creo que es la meditación, la hora exacta del plenilunio, y luego tenemos que empezar de madrugada, a la 1 de la madrugada del día 14, porque ellos empiezan a las 10 de la noche, de las 8 de la tarde de Argentina, son 5 horas, la 1 de la madrugada, que me toca a mí encender las llamas. Pero bueno, ya os enviaremos el enlace con todo esto. Venga. De acuerdo. Abrazos a todos. Venga, adiós. Buena nit.